Queremos aprovechar antes de comenzar nuestra predicación de agradecer en una manera muy, pero muy especial a las hermanas y hermanos que participaron en prepararnos un desayuno tan sabroso el día de San Giving. Muchos de nosotros estuvimos, las hermanas se levantaron muy tempranito de mañana, gracias a todas ellas, gracias a los diáconos, a todos los que colaboraron, y esperamos que llegue otro San Giving para hacerlo tan bien como lo hicimos ahora o mejor todavía. En esta mañana no vamos a seguir con el siguiente capítulo de Apocalipsis, sino que nos vamos a quedar con el capítulo 13, por una razón muy especial. Quiero dar algunas informaciones adicionales que no tuvimos tiempo de darlas la última vez, y queremos, hermanos, estar seguros que cada hermano ha entendido perfectamente bien, porque ahora comenzamos nosotros no a recordar profecías cumplidas, sino que ahora nosotros vamos a ir entrando en acción, porque vamos a ser nosotros los actores. Somos nosotros los que vamos ahora a participar de las escenas finales de la historia del mundo. Y me hizo cambiar aquello varias cositas. En primer lugar, esta semana, ya la semana pasada, estuvo reunido en el Vaticano todo el concilio de cardenales de todo el mundo, tratando diferentes cosas, ya las mencionamos el sábado pasado, pero lo más interesante es que el Papa largó a circular su libro, La luz del mundo. Mientras estaban reunidos, ya la imprenta estaba trabajando y el libro salió a la venta en Italia y en Alemania en forma simultánea. Ahora, en ese libro hay cosas realmente interesantísimas. Ustedes habrán oído, y si no han oído, óiganlo ahora aquí esta mañana. Había un sacerdote muy famoso, Marcial Maciel, que fundó en México los Legendarios de Cristo. Fundó toda una organización allí. Este sacerdote era íntimo amigo de Juan Pablo II, del Papa. El Papa, cuando las veces que vino a México, pues ahí andaban los dos muy juntitos, muy amigos. Pero en todo este problema, hermanos, el problema está prácticamente recién en efervescencia. Resulta que este sacerdote, pues, era un buen hombre. Para decir las palabras textuales del Papa Benedicto XVI, el actual Papa, refiriéndose a su colega, este sacerdote, dice en ese libro, La luz del mundo, es una figura enigmática. Y luego dice, directamente, palabras textuales, es un falso profeta. Palabras del Papa. Así que, hermanos, yo no estoy aquí levantando falsos testimonios. Está en el libro La luz del mundo. El propio Papa reconoce que este sacerdote ha sido un falso profeta. Pero el problema serio, hermanos, está que las acusaciones de este sacerdote llegaron al Vaticano, cuando el actual Papa era el secretario de la custodia de la fe de la Iglesia Católica. Por lo tanto, él recibió las acusaciones directas sobre este sacerdote. ¿Y qué hizo el actual Papa? Sencillamente él dijo, bueno, Maciel es muy amigo de Juan Pablo II y yo no me meto. Ahora, hermanos, están los documentos, no son bla, bla, bla. Están todas las acusaciones que salieron de México directamente a la oficina del actual Papa, acusando a este Maciel de muchas cosas incorrectas que él estaba haciendo dentro de la iglesia.
Y el Papa actual, vuelvo a decir, el cardenal Raczynski, que es el actual Papa, él era el responsable, él recibió las acusaciones. Él tenía que, era el deber de él tomar acción. Pero no tomó acción y él se disculpa en una carta, en un documento de él, porque era muy amigo del Papa en ese tiempo, Juan Pablo II. Ahora en su libro La Luz del Mundo, él reconoce, fuimos muy lentos en tomar medidas, fuimos muy lentos. Está procurando, hermanos, querer solucionar un problema muy, muy serio que no ha terminado, todavía sigue. Sigue porque ha comenzado en diferentes países de Europa, muchos que fueron abusados por sacerdotes que se mantuvieron callados, al ver que la cosa va tomando auge, han comenzado ellos a abrir la boca también. Y entonces el problema se va agrandando. Y sobre mojado llovido, dice, ¿verdad? Acaba de salir en Los Angeles Times esta semana, aquí tiene media página, del sacerdote John Fiala, uno de los sacerdotes de Texas, aquí de Estados Unidos. Este sacerdote fue acusado por varias personas que fueron abusados por él. Y este papa, este sacerdote, comenzó a arreglar con estos individuos en forma privada, dándole dinero para que se callaran, para que quedaran calladitos. Y se encontró con uno que no quiso, sino que sencillamente mantuvo su denuncia de los abusos que había recibido, y la fecha, aquí está todo el documento completo. Ahora, ¿qué hace este buen sacerdote John Fiala? Busca a alguien para que mate a este individuo. Y encuentra a un individuo y arreglan la cantidad de dinero que este sacerdote le va a dar para que este individuo elimine a este que lo está acusando. Y este hombre va y lo denuncia, que el sacerdote lo ha contratado a él o le ha pagado dinero para que mate a esta víctima. Ahora se dan cuenta, hermanos, el tremendo problema. Ahora esto está ahora fresquecito. Entonces el problema sigue y sigue y sigue, como dice ahí la propaganda, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Hemos hablado el sábado pasado de Apocalipsis 13 y allí encontramos que aparecen dos bestias. La primera bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13, versículo 1, surge del mar. Y de acuerdo a Apocalipsis 17, 15, el mar, dice la propia Biblia, es muchedumbres, es pueblos, son naciones. Surge esta bestia en Europa, surge en Italia, surge más categóricamente, surge en Roma. Es el imperio romano, que el dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, ha utilizado diferentes gobiernos, diferentes métodos, diferentes planes para perseguir a los hijos de Dios. Y utilizó en ese tiempo del apóstol San Juan aquí, que está hablando, utiliza al imperio romano. Allí surgen, hermanos, Nerón, dando muerte a los cristianos, llevando a los cristianos al circo para ser despedazados allí por las fieras. Surge allí Diocleciano y van surgiendo diferentes emperadores dentro del imperio romano que están persiguiendo a la iglesia cristiana, a los fieles hijos de Dios, sencillamente dándoles muerte de la manera más horrible y más cruel. Ahora, continúa diciendo Apocalipsis 13 que el dragón ahora le da el poder a esta otra bestia que va surgiendo. Y entonces
Roma imperial se traslada bajo Constantino, su gobierno, su sede, su palacio. Desde Roma se lo lleva a Constantinopla. No era Constantinopla, era Vicencio. Después se le llamó Constantinopla en homenaje a Constantino. 1500 kilómetros de Roma a Constantinopla. Estambul es hoy la Constantinopla de antes, en Turquía, la capital de Turquía. 1500 kilómetros de distancia de un lugar al otro. Para los ejércitos de aquel tiempo, en la manera como andaban, se calcula que un ejército de Roma para llegar a Estambul o de Estambul para llegar a Roma demoraría por lo menos un mes. Así que si había alguna sublevación para querer sofocar aquello desde la sede del gobierno central, un mes de tiempo, mucho. Ahora, ¿qué pasa? Constantino se establece en Constantinopla. Queda la sede religiosa en Roma. El dirigente religioso poco a poco va tomando poder. ¿Por qué? Porque el poder civil está en Estambul. Había estado en Roma, pero ahora se fue. Y entonces el buen dirigente de la iglesia poquito a poquito va tomando y se va metiendo en el terreno ya de la política. Se va metiendo en los asuntos que le corresponde al gobierno. Más todavía, y aquí, hermanos, hay un tremendo signo de interrogación. Yo no lo tengo, la solución, pero sí está en la historia. Surge un documento llamado la Donación de Constantino. Y se lo voy a leer ese documento. Pero lo curioso es que años después se descubre que este documento fue falso. Este documento no lo hizo Constantino. Ahora, ¿quién lo hizo? Ustedes imagínense o piensen lo que ustedes quieran. Yo no voy a decir porque no tengo, digamos, tengo mi propia opinión, pero no es para vertirla. Pero surge en todo ese periodo de tiempo en que el gobierno está en Constantinopla, que maneja todo el imperio, y Roma está el dirigente religioso. Vuelvo a repetir que va tomando un poquito de poder. Y esta donación de Constantino dice lo siguiente. Precisamente como el bienaventurado Pedro fue nombrado en la tierra vicario del Hijo de Dios, así también parece que los pontífices, sus sucesores, tienen en la tierra el poder del gobierno principal. Ahora no sé si estoy explicando bien o estamos entendiendo bien. Quiere en este documento, aparentemente fingiendo que es de Constantino, vuelvo a repetir, hay pruebas suficientes para saber que fue falso. Constantino nunca lo hizo, alguien lo hizo, lo falsificó. Y ahora está diciendo aquí, ¿qué cosa? Que Pedro es el bienaventurado, allí sucesor de Cristo, y los pontífices, sus sucesores, tienen en la tierra el poder del gobierno principal, más bien que su excelencia, su imperial serena en la tierra. ¿Qué está diciendo este documento, hermanos? Que los sucesores de San Pedro en Roma tienen ¿qué cosa? Tienen todo el poder del gobierno principal. Y allí, hermanos, el obispo de Roma toma aquello como la última palabra. El emperador me está diciendo que yo tengo ¿qué cosa? Tengo todo el poder del gobierno principal. Y el obispo de Roma va asumiendo, va tomando para sí ese poder y lo va centralizando. Y cuando el gobierno de Constantinopla, el imperio, va decayendo, el de Roma va tomando fuerza.
Y realmente, hermanos, ellos lo tomaron en serio, donación de Constantino. Y le doy dos pruebas. Ya lo hemos mencionado, pero ahora, hermanos, quiero que en esta mañana vamos a ensamblar en forma muy suavecita varias cosas para que nos quede claro. Cuando Enrique VIII, en el año 1491, se cansó de su Catalina, ya no la quiso más. Y era, hermano, la Catalina era la hija de los reyes de España, de los reyes católicos, no era una mujercita cualquiera, era una hija de los reyes. Pero se cansó y quiso cambiar de esposa. Y entonces le pide al Papa permiso para divorciarse. ¿Y el Papa qué hace? Clemente VII le niega el divorcio. Ahora, ¿por qué el emperador, el rey de Inglaterra, no tenemos más, el rey de Inglaterra tiene que pedirle permiso al obispo de Roma? ¿Por qué? Porque el obispo de Roma había tomado en serio la donación de Constantino y dice, yo soy el que mandó, yo tengo el control sobre los gobiernos. Y se la creyeron muchos de los reyes, y el pobre Enrique VIII pidiéndole permiso, siendo el rey, para que me dé permiso. Clemente VII le niega. Dice, no te puedes divorciar. Y entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Rompe sus relaciones con el Vaticano. Dice, ¿no me das permiso? Ok, yo rompo contigo. No quiero saber más de Roma. No quiero saber más del obispo de Roma. Y se parte la Iglesia Católica en dos. Y se forma la Iglesia Anglicana, la Iglesia de Inglaterra. El propio Enrique nombra un obispo para esa iglesia y hasta el día de hoy está la iglesia separada. La iglesia, los anglicanos son católicos, pero separados de Roma, a raíz de esto de aquí. Un poquitito más adelante, encontramos Séptimo, ahora otro papa. Tienen una pequeña desavenencia con Enrique IV, el emperador de Occidente. Noten, hermano, estamos hablando de emperadores, estamos hablando de gente importante. Tienen un pequeño problema. ¿Y qué hace Gregorio VII? Le dice, vas a venir de donde estás tú allá y te me vas a venir y me vas a pedir perdón. Y obliga al emperador Enrique IV a ir a Roma en día de invierno, de acuerdo a la historia, cubierto con nieve. Llega de tarde y el Papa no lo atiende, lo deja la noche entera en el frío, a la intemperie. Y al día siguiente, Enrique IV, muy calladito, se tiene que arrodillar delante del Papa para pedirle perdón. Ahora, hermanos, no sé si captamos nosotros la profundidad. Emperadores teniendo que someterse en la manera más servil, en la manera más degradante o humilde ante un prelado. ¿Por qué? Porque él asume que tiene ¿qué cosa? Él tiene el poder completo general. Y podría seguir, hermanos, con más de la historia. Pero todo el estudio que hice en relación con esto me lleva a mí en una manera más convincente. Y hermanos, si no me lo sacan de la cabeza, aunque no lo he leído en ningún libro, pues yo voy a escribir uno algún día. Pero yo, hermanos, tengo el convencimiento de que la herida mortal del papado se refiere a cuando el papado pierde el control sobre todos los gobiernos del mundo. Él era el rey y señor. Él ahora, hermanos, ¿qué cosa? Se le quita el poder secular. Y dice que esa herida todavía no se ha curado. Claro, porque el Papa, ¿qué cosa? Todavía no tiene ahora el poder de mandar a qué, a los gobiernos del mundo. Pero vamos a ver un poquitito enseguida. Y para mí, hermanos, esa es parte de la herida más profunda. Cuando
En el año 1870 Garibaldi entra en Roma. Es verdad que en el 1798 el general Berthier, y es la figurita que siempre le hemos tenido y está muy bien, no la quito de su lugar. Pero qué cosa, hermano, tomó a Pío VI y se lo llevó prisionero. Pero al año siguiente, ¿qué pasó? Había otro papa, así que esa herida no fue muy profunda. No es la herida de muerte que nosotros tenemos y en nuestros libros, hermanos, enfatizan mucho. Es una herida muy suavecita. Se llevaron a un papa y al año siguiente pusieron otro, así que esa herida no fue muy grave. Pero sí en el 1870, José de Garibaldi entra con sus tropas en Italia y allí, hermanos, aquella tremenda revolución unifica a Italia y forma la primera república italiana. ¿Y qué hace? Le quita al Vaticano totalmente todo el territorio, le quita todos los poderes, le quita todo. Solamente tiene poder dentro de la iglesia. Allí, hermanos, para mí está el puñal bien metidito, ¿verdad? Porque de pronto ahora el Papa, ¿qué cosa? No le puede decir nada a los gobiernos porque ¿qué cosa? Ha perdido toda la autoridad. Ya no tiene más autoridad sobre los gobiernos. Pero dejemos de paso, hermanos, es una historia un poquito larga para mí, pero son, hermanos, digresiones que yo he sacado de allí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos, aquí? Tiene que ver aquello con el Apocalipsis 13 que estamos estudiando. Y tiene que ver con un poder que el dragón utilizó en el tiempo pasado. Y la Biblia lo especifica en 7 diferentes formas, con el tiempo, en que iba a perseguir a los santos del Altísimo, en que iba a procurar cambiar los tiempos y la ley. Y que ese periodo, todos estamos de acuerdo, todos los adventistas y muchos historiadores y muchos teólogos, que fue el periodo en que la iglesia estuvo persiguiendo a los cristianos. La edad oscura, la edad media, el tiempo de la Inquisición, como lo entendamos mejor, todo ese tiempo en que la iglesia persiguió, masacró en manera de las más crueles, hermanos, y ese es el punto en que la iglesia no puede borrarlo, hermanos. Están todas las enciclopedias del mundo, todos los libros de historia del mundo, hablan, hermanos, de la Inquisición. Hablan de la persecución de la iglesia, habla, hermano, de la cantidad impresionante de hombres y mujeres que fueron masacrados solamente ¿por qué? Por leer la Biblia, por creer en Dios y nada más. Fue un poder, hermanos, terrible, 1260 años. Pero ahora ese poder, hermanos, va a resurgir de vuelta. No se especifica el tiempo, sí nos dice que el tiempo va a ser corto, pero ese mismo poder del cuerno pequeño de Daniel 7 es el poder que se va a manifestar ahora. Y yo le voy a dar, hermanos, aquí, si a ustedes les interesa, algunos que quieren tomar nota, les voy a dar aquí 6 puntos claves bíblicos, en que ustedes van a ver, hermanos, aquí Daniel 7, correspondiendo exactamente a Apocalipsis 13. Y van a ver que ese poder perseguidor, que por 1260 años, hasta el 1798, cuando el general Berthier se lleva a Pío VI, hermanos, persiguió a la iglesia. Allí, hermanos, dejó de perseguirla en una manera clara. Ese mismo poder lo vamos a ver ahora. Y nosotros vamos a ser quienes vamos a participar. Pero veamos, hermanos, el punto número 1. Y antes de eso voy a leer 2 versículos bíblicos para tener el fundamento claro. El primero de ellos, vayamos a San Juan capítulo 10, versículo 33. San Juan capítulo 10, versículo 33. Y queremos, hermanos, sentar bases muy sólidas para que cada uno esté plenamente convencido de lo que estamos diciendo. San Juan capítulo 10, el versículo 33. Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. No tenemos aquí. Porque tú siendo hombre te haces ¿qué cosa? Dios.
quieren apedrear a Jesús. Y la razón dice, ¿por qué? Porque tú estás hablando blasfemias. Y la blasfemia que estás hablando es que tú eres un hombre, pero te quieres parecer a Dios. Y te vamos ahora a ¿qué cosa? Queremos apedrearte. Vamos ahora, hermanos, a San Lucas, el capítulo 5. Y quiero que tomemos en cuenta, hermanos, esa blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Que se quiere aparecer allí a Dios. Y San Lucas, el capítulo 5, y el versículo 21, veamos allí lo que nos dice la palabra de Dios. San Lucas 5, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dos versículos claves. En que la blasfemia es ¿qué cosa? Cristo quiere aparecer como Dios y lo acusan de blasfemia. Cristo perdona pecados y lo acusan ¿de qué? De blasfemia. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora vamos, hermanos, allí a Daniel 7:25 y encontramos en una manera clara que este poder, ¿qué cosa? Se hace parecer como ¿qué? Como Dios. Este poder toma la autorización de perdonar pecados. Cuando dice, egos te absolvo peccatis tuis. Estoy haciendo de sacerdote ahora. Y le estoy perdonando los pecados a todos ustedes. El sacerdote menciona esas palabras y automáticamente, ¿qué cosa? Tus pecados te son perdonados. Vete, hijo. Ahora lo acusaron a Jesús ¿de qué? De blasfemia. ¿Por qué? Porque dice que perdonaba pecados y los pegó solamente Dios. ¿Qué hace el sacerdote todos los días, todo el tiempo? Allí está repitiendo esa frase, está perdonando pecados. ¿Y qué es aquello, hermanos? Blasfemia. Número 2, y vamos a ir un poquitito rápido. Allí en Daniel 7:21 encontramos que ese cuerno pequeño guerrea contra los santos. En Apocalipsis 13:7 encontramos que hace ¿qué cosa? Hace guerra contra los santos y los vence. Punto número 3, Daniel 7, versículo 8 y 20. El cuerno pequeño habla grandezas. Apocalipsis 13:5, boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Vuelve a repetir. Número 4, el cuerno pequeño, Daniel 7, versículo 23 al 25, surge de la Roma pagana. La bestia de Apocalipsis 13, versículo 2, ¿qué cosa? Surge de la Roma pagana cuando el dragón le da ¿qué? El dragón le da el poder y ahora toma aquí el poder. Número 5, el cuerno pequeño va a dominar. ¿Por qué? Por tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Multipliquen allí, hermanos, el tiempo y le va a dar 1260 años. En Apocalipsis 13:5 dice directamente va a perseguir por cuánto, por 42 meses, 42 por 30, 1200. Coincide perfectamente bien el tiempo en una manera clara. Número 6, al fin de este periodo los santos serán liberados de su mano. Daniel 7:25, al fin la bestia, ¿qué cosa? Dice que sería llevada en cautividad. Hermanos, el mismo poder de Daniel 7 es el poder que aparece en Apocalipsis 7. No, todos, hermanos, son las coincidencias. Encontramos allí el mismo tiempo, encontramos el mismo territorio, encontramos que tienen el mismo carácter, hacen la misma obra siniestra, abarcan el mismo periodo de tiempo. No hay, hermanos, la menor duda de que se está refiriendo exactamente igual al mismo tiempo. Dice que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí, hermanos, vamos entrando en cosas muy serias. Jesús dijo que ni una jota ni un tilde va a perecer de la ley. Nada, ni siquiera un puntito. Ahora vamos al Concilio de Trento, que comenzó en el año 1545. Y fue un concilio largo. Terminó en el 1563. Tuvieron casi 20 años, hermanos, el concilio sin cerrarlo. En ese concilio de Trento,
por orden del Papa Pío V, se imprime en una manera clara allí todos los que ellos habían acordado, y aparece allí la ley de Dios, y aparece el cuarto mandamiento tal como la Biblia lo tiene, donde aparece allí el sábado original, tal como está en la Biblia. Pero ¿qué sucede entonces? Ahora surge que el Papa, con la autoridad que ha recibido, tiene poder para cambiar la ley, y entonces cambia el sábado por el domingo. Y los catecismos, hermanos, y tengo aquí como 5 o 6 catecismos católicos, donde nos dice qué cosa, cuál es el día de guardar, es el sábado. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque el Papa, con la autoridad que tiene, cambió el sábado por el domingo. ¿Y por qué lo cambió? Bueno, lo cambió en primer lugar porque tiene poder para hacerlo. Y en segundo lugar porque le pareció bonito que Jesús resucitó en domingo, entonces pongo el domingo. Ese poder iba a ¿qué cosa, hermano? A pretender cambiar, iba a pensar, porque la ley de Dios no la puede cambiar ningún hombre. Pero sí, hermanos, está ¿qué cosa? Ese poder tomó atributos de Dios para pretender cambiar la ley de Dios en esa manera bien clara. Ahora, ¿por qué tanto interés en cambiar del sábado al domingo? No cambió el mandamiento no matarás, no cambió el mandamiento no hurtarás, no cambió esto acá. Sí, barrieron el segundo mandamiento, el segundo lo quitaron enterito, completo. El segundo no aparece. Entonces, al quitar el segundo, el negocio le falta uno, porque todo el mundo sabe que es el decálogo, que la ley de Dios son 10 mandamientos. Le falta uno. ¿Y entonces qué hace? Yo hubiera sido un poquito más inteligente, creo, ¿verdad? Agarran el 10º mandamiento y lo parten en 2. El mismo mandamiento, 2 mandamientos no codiciarás. Ahora, hermanos, ¿en qué cabeza cabe que el Dios infinito, el Dios omnisapiente, el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, da 10 mandamientos y da 2 iguales? Hermanos, qué cosa más estúpida, perdone la palabra. 2 mandamientos iguales. No codice la mujer y no codice los bienes del prójimo. 2 mandamientos no codiciará. No dice 2 mandamientos no matará. No dice, pero claro, había que componer la cosa, había que poner los 10. ¿Y por qué sacaron el segundo? Vayan ustedes al Vaticano. Y yo he ido como 5 veces y voy a ir una vez más, si Dios me permite, con algunas otras santas intenciones. Y la industria del Vaticano, la única industria que el Vaticano tiene, y la tiene, y activa, y allí no hay despidos, allí no hay pin slip. ¿Saben cuál es? Hacer medallitas y estampitas. Y las máquinas están trabajando día y noche, haciendo medallitas de este santo, medallitas del otro, de esta virgen, del otro, y por acá y por allá, y estampitas de esto. Y allí, hermanos, lo venden. Esa es la industria, la única industria que tiene el Vaticano. Y el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza de... Entonces había que sacarlo, y había que eliminarlo, y no existe dentro del catecismo el segundo mandamiento. Pero sí existe el 10, que es 2. Ahora, ¿por qué tanto interés, hermanos, en el cuarto? En el mandamiento del domingo, aquí, o del cuarto mandamiento, de sacarlo. Vamos, hermanos, y le voy a dar aquí rapidito. Porque el cuarto mandamiento es el sello de Dios. Y entonces, el dragón, el diablo, tiene ¿qué cosa? Que procurar borrar, eliminar el sello de Dios. Si elimina el sábado, elimina a Dios como el creador. Entonces entra la evolución y entra todo allí. Juan Pablo II, el Papa, una declaración muy clara cuando le hicieron frente a esto, él declaró, él cree en un Dios creador, palabras textuales de él, creo en un Dios creador, pero sí necesitó millones de años para producir la creación como la tenemos ahora. ¿No te, hermano? ¿Cómo pretenden engañar a la gente o cómo quieren confundir a la gente? Creen en que Dios fue el creador, no surgió de la nada. Hubo una mente directiva allá, pero necesitó millones de años para poder hacerlo aquello. Eliminando al Dios creador
que en 6 días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. Entonces, hermanos, ese dragón está procurando por estos elementos que está utilizando este poder aquí de borrar en una manera clara el sábado. Vamos allí a Jeremías 17, 24 y 25, donde nos habla, hermano, de santificar el sábado. Éxodo 31, 13, 17 dice, señal perpetua entre ti y yo. Hermanos, ¿qué dice aquí? Señal permanente, perpetua. ¿De qué está hablando? Del sábado. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, versículo 20 y 21. Mis sábados serán señal entre mí y vosotros. Isaías 56, 6 y 7. Éxodo 20, el mandamiento tan claro como lo tenemos en la Biblia. Cuando vamos a Apocalipsis 4, 11 y al 14, 7, que vamos a estudiar después, habla de qué cosa? De un Dios creador de los cielos y la tierra. Y el cuarto mandamiento dice qué cosa? Acordarte de Dios. ¿Por qué? Porque fue el creador. Notamos, hermanos, ¿dónde está? El centro del Apocalipsis ahora está, hermanos, en la adoración al Dios creador y procurar borrarlo de todas maneras que fue el creador. ¿Para qué? Para adorar a las criaturas. Borrar el sábado, ¿para qué? Para que salga de la mente que Dios fue el que hizo todas las cosas y entonces adorar el domingo. Éxodo 31, 13, hermanos, qué versículo más bonito. El sábado será señal, será el sello distintivo entre mí y vosotros. Entonces, hermanos, notamos ahora que el dragón, utilizando las fuerzas eclesiásticas, está procurando ¿qué cosa? Ir eliminando el cuarto mandamiento. Y ahora les voy a dar la cita si les interesa, hermanos. Ahí está en Conflicto de los Siglos 6:19 y 6:36, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 373 y 364, Joya de los Testimonios número 3, página 143, Testimonio número 6, página 352. Todas estas declaraciones del Espíritu de Profecía nos hablan que el domingo es la señal de la bestia, que es la marca distintiva de ese poder que procura ¿qué cosa? Usurpar el lugar de Dios, de ese poder que pretende ser Dios, de ese poder que piensa en cambiar ¿qué cosa? La ley de Dios. Y leo, hermano, lo que leí el sábado pasado, solamente una cita. La excelencia, palabras textuales, hermanos, y el poder del pontífice romano no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, sino también de las terrenales y de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles, sobre quien Él es el más grande. Ahora, hermanos, esto es una declaración oficial. ¿Qué dice aquí, hermanos? Su excelencia, el pontífice romano, tiene ¿qué cosa? Poder no solamente en el cielo, no solamente en la tierra, sino aún allá en las cavernas, en los profundos de la tierra, allá en el infierno. Él es el rey. ¿Y qué dice, hermanos? Él tiene poder y autoridad sobre los propios ángeles. El obispo Ferraris, católico, escribe lo siguiente. Dice, el Papa puede modificar la ley divina. ¿Qué cosa, verdad? Otra declaración. El arzobispo de Regio, en el concilio de Trento de 1545, dijo, el sábado es el día más glorioso de la ley. Ha sido reemplazado por el día del Señor por la autoridad que tiene la Iglesia. Ahora, hermanos, esta declaración es tremendamente interesante. Noten cómo comienza, hermanos, allí. ¿Qué es lo que dice? El sábado, el día más glorioso de la ley. Palabras del arzobispo de Regio. No son palabras del pastor Cabrera. Y está ensalzando el sábado. Pero al mismo tiempo, ¿qué hace, hermanos? Ha sido reemplazado por el día del Señor, por la autoridad que tiene la Iglesia. Por lo tanto, hermanos, vamos a hablar y va a aparecer en la palabra de Dios.
mucho más acerca del sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Cuál es el sello de Dios? Claritamente la señal es el sábado. ¿Cuál es esa marca? Es el domingo. Y cuando llegue a imponerse, hermanos, la observancia del domingo, allí entonces se verá quién es el que tiene el sello de Dios y el que tiene la marca de la bestia. ¿Quién es el que va a obedecer a uno o va a obedecer al otro? Ahora, el tiempo corre y me interesa mucho, hermanos, porque esto es delicado y es actual y es de la tierra que estamos pisando. La bienaventurada América, United States. Aparece en el Apocalipsis 13 y aparece como una bestia con cuernitos ¿de qué? De cordero, no de carnero, de cordero, tiernecito, suavecito, ¿verdad? Está creciendo, es un corderito, no es el carnero, es un cordero. Y ese corderito, ¿qué cosa? Va a ir creciendo en poder y va a llegar, hermanos, a tener poder para hacer que todo el mundo adore a esta primera bestia. Notemos, hermanos, este país va a tener autoridad, va a tener poder para que todos los gobiernos de la tierra apoyen y adoren a esta primera bestia que surge del mar. Ahora, hermanos, esto es serio, es delicado. Ahora dirán, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Bien, hermanos, vamos a ver, digamos, un de aquí. El Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 5, dijo, guardaos de los falsos profetas. Y de aquí en adelante, partiendo del capítulo 13, no va a aparecer más ese cordero. O mejor dicho, va a aparecer ahora disfrazado. Y va a aparecer allí ahora en una manera clara como el falso profeta. Es el misma bestia con los cuernitos de cordero, pero de aquí en adelante ahora se va a llamar el falso profeta. Y es bueno que lo conozcamos y lo identifiquemos para que... Perdón, hermanos, la batería se asustó o se gastó, no sé, nada. Bien, gracias, queridos hermanos, que están atentos a todo el negocio que tenemos aquí. En Apocalipsis 16, 13, en Apocalipsis 19, 20, en Apocalipsis 20, versículo 10, va a aparecer ahora como el falso profeta. Y finalmente en Apocalipsis 20 dice que va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Por lo tanto, hermanos, es un poder opuesto a Dios, porque finalmente va a ser totalmente destruido. Ahora, yo tengo aquí conmigo, y vamos a hacer un poquito de historia, a ver, no voy a hacer nada. Quizás algunos que están estudiando para que quieren sacar su examen de ciudadanía. Escuchen bien, es posible que alguno está queriendo sacar su ciudadanía, yo la saqué hace mucho tiempo. El preámbulo de la Constitución americana. Y si son atentos y retentivos, hermanos, aquí vamos a encontrar 3 declaraciones tremendas. Y vamos a ir a la historia. Ahora vamos a entrar en la historia aquí de Estados Unidos. Y yo pensé, hermano, que sería bueno, porque muchos dudan, muchos no creen que este país, de tantas libertades y tanto aquí, se va a tornar, digamos, en una fiera realmente seria. El preámbulo de la Constitución americana. Nosotros, el pueblo de United States, allí van ahora a dar las razones para establecer la Constitución. Dice, para establecer una unión más perfecta, implantar la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, hacer provisión para la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad. Ese es el preámbulo de este país donde estamos. Ahora, vamos a volver aquí. Yo sé que es muy difícil retener aquello, pero vamos a ver, hermanos, ahora un poquitito la historia. Y yo me
ocupado, una en primer lugar por curiosidad propia y otra para poder compartir con ustedes allí. Ahora, la Constitución, la primera enmienda que se hizo a la Constitución en el 1791. ¿Qué dice la primera enmienda? El Congreso de Estados Unidos no formulará leyes con respecto al establecimiento de una determinada religión ni para prohibir el ejercicio de la misma. La primera enmienda de la Constitución. Vuelvo a repetir, hermano. El Congreso no formulará leyes con respecto al establecimiento de una determinada religión ni para prohibir el libre ejercicio de ellas. Hermanos, la declaración abierta y clara en que el Estado político no se mete, ¿qué cosa? En religión. Separación de Iglesia y Estado. Está claramente establecido dentro de la Constitución. Ahora, ustedes tomen cualquier billete que ustedes tengan de $1, de $5, de $100, el que sea. Y fíjense en la parte de atrás. ¿Y qué dice ahí, hermano? Todos los billetes dicen, in God we trust. En Dios nosotros confiamos. Eso quiere decir, hermanos, es el Dios de los cristianos, es el Dios de los maometanos, es el Dios del hinduismo. Allí no está diciendo, creemos qué cosa, en Dios confiamos. No dice que es el Dios de los cristianos, no dice que es el Dios de los protestantes. Y abiertamente y de acuerdo a la primera enmienda, es el Dios qué cosa, el Dios que tú quieras adorar. ¿Por qué? Porque el Congreso no va a prohibir ninguna adoración. ¿Está claro? Pero ahora vean ustedes, hermanos, ¿qué ha estado pasando en estos meses pasados? Los musulmanes compraron, ahí a 2 cuadras de donde estuvieron las Torres Gemelas, todos aquellos edificios viejos, para hacer ¿qué cosa? Levantar una mezquita. Y Obama le da permiso. Obama dice, está bien. Pero ahora, ¿qué cosa? El pobre Obama no sabe dónde meterse. Porque nadie quiere, ¿qué cosa? Que los musulmanes levanten una mezquita a 2 cuadras donde ellos mismos, estos atorrantes, hicieron esa tremenda matanza, porque fueron los maometanos, fueron ellos. Y entonces el pueblo se le levantó, el Congreso se le levantó a Obama y dijo, no. ¿Por qué vamos a permitir? Es una vergüenza que a 2 cuadras de donde se produjo la tremenda matanza, estos musulmanes, ahora ellos van a tener su mezquita. No, señores, que la vayan y la hagan en otro lugar. Ahora, ¿no estamos en un país libre? ¿No estamos en que adoramos al Dios que nosotros queramos, como dice la primera enmienda? Ahora aquí la cosa se va poniendo un poquitito fea, ¿verdad? Quiere decir que los maometanos no pueden hacer lo que ellos quieran. Obama estaba de acuerdo, pero ahora tiene todo el mundo en contra. Y yo dudo que la van a hacer, pero vamos allí. Ahora, dentro de la historia, 1857, Dred Scott. Este caso, dentro de la historia americana. ¿Qué es este decreto Dred Scott? Es el decreto por el cual, y lo voy a leer, hermanos, aquí, se sanciona la esclavitud en Estados Unidos. Se pone el sello en que la esclavitud es algo legal, algo que, ¿qué cosa? Es ley. La esclavitud está normal. Y ahora noten, hermano, allí se afirma que ningún negro nunca podrá ser ciudadano de los Estados Unidos. No, no puede ser. Número 2, interpretando la quinta enmienda, aquí, hermanos, que mencionamos también en el programa, que protege la vida, la libertad y la propiedad en el sentido de proteger al dueño del esclavo, en condición de que él es el dueño. Olvida la humanidad del negro solamente por el color y aplica toda la ley favorable ¿a quién? Favorable al dueño, al que tiene al esclavo. Y allí dice, ¿qué cosa? Dice, protege al dueño del esclavo en su condición de propietario de un negro, considerándolo propiedad personal, sin tomar en cuenta el derecho del pobre negrito. Ahora, hermanos, esto es ley.
Esto está en Estados Unidos. Esto no lo estoy inventando yo. Ahora, bueno, claro, fue en el tiempo pasado. Veamos un poquitito más. 1908. En nombre de la Constitución, se pone el sello de aprobación a una medida que toma el estado de Kentucky. Y allí, hermanos, ¿qué cosa? Había clausurado el colegio Berra, fue clausurado por el gobierno, lo cerró. ¿Cuál es la razón para cerrar el colegio Berra? Porque permitió que algunos negros entraran como alumnos del colegio. Y el gobierno, ¿qué cosa? Lo cierra el colegio, lo clausura, porque el negro no tiene derecho a nada, menos de meterse en un colegio a estudiar, porque no podía, no debía estudiar. Vamos un poquitito allí más, hermanos. 1880, los mormones ponen su fundamento para la poligamia. Y los mormones comienzan a tener todas las mujeres que pueden, o las que quieren estar con ellos. La poligamia oficialmente. Ahora comienzan a surgir problemas. Y ahora noten, hermanos. El preámbulo decía allí tranquilidad doméstica. Y el Congreso americano, tomando en cuenta esa cláusula de tranquilidad doméstica, prohíbe la poligamia dentro de los mormones. Está tomando una frasecita. Tranquilidad doméstica, decía una frasecita del preámbulo. ¿Y el Congreso ahora qué cosa? Prohíbe la poligamia. Vamos un poquitito más adelante. Viene la Segunda Guerra Mundial. Y ya algunos, los más viejitos, estábamos todavía. Yo me acuerdo perfectamente bien de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace este gobierno durante la Segunda Guerra Mundial? Obliga, ¿escucharon bien? Obliga a todos los niños de todas las escuelas de Estados Unidos, todos los días de clase, debían esos niños levantarse, saludar y reverenciar a la bandera americana. Los testigos de Jehová que piensan que es idolatría se vieron obligados, porque este gobierno obligó, igual lo mismo, obligó, tenía ¿qué cosa? Que reverenciarse y saludar a la bandera americana. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Está obligando ¿a qué? A algo. ¿Dónde está la libertad? ¿Está la libertad? Vamos un poquitito más, hermanos, y la cosa se va poniendo un poquitito más seria. Segunda Guerra Mundial. 70,000 americanos, descendientes de japoneses, son tomados prisioneros y metidos en campos de concentración en este país de la libertad. 70,000 japoneses encerrados, privados de su libertad, separados de la familia, abandonaron todo lo que ellos tenían y los mantuvieron como animales encerrados, custodiados. ¿Por qué? Bueno, como Estados Unidos estaba en guerra, Japón había atacado a Estados Unidos. ¿Y ahora en qué se basa el Congreso americano? Se basa en el preámbulo que dice la defensa común. Entonces, por la defensa común, todos los japoneses, que tenían los ojitos medio tiraditos por aquí, adentro. Los encerraron. Los encerraron. Ahora, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros los latinos? Por ahí va a aparecer con alguna cosa, hermano, porque entonces todos los latinos aquí, ya lo hicieron con los japoneses, está abierta la puerta. Si lo hicieron con ellos, ¿por qué no con otros? Ahora, ¿qué dicen dos de los grandes intérpretes de la Constitución americana? Escuchen bien, hermano. Vuelvo a decir, yo me he metido, hermano, mucho en la historia. Estoy sacando aquí, entresacando algunas cositas de acá. Dice, durante una crisis, noten bien, hermano,
son dos de los exponentes más grandes, defensores de las leyes y de las costumbres americanas. Durante una crisis, nadie que pertenezca a una minoría religiosa podrá estar seguro de que el prejuicio de la comunidad no se aprovechará para justificar la destrucción de sus derechos básicos. Hermanos, tremendo esto. Esto es lo más serio. Lo repito, hermanos. Durante una crisis, puede ser, hermanos, una crisis financiera como la que tenemos, puede ser la crisis del petróleo, puede ser la crisis, hermanos, que surja por mil cosas que nos imaginamos nosotros. En un caso de una crisis, dice, nadie que pertenezca a una minoría religiosa podrá estar seguro de que el prejuicio de la comunidad no se aprovechará, ¿para qué? Para justificar la destrucción de sus derechos básicos. ¿Qué garantía hay para los adventistas? ¿Una minoría religiosa? ¿Qué garantía hay para los bautistas o metodistas? Ninguna. Ahora, Estados Unidos ha sido anticlerical por muchos años. La misma Constitución lo dice. Y como una nación protestante, pues ha mantenido a los católicos al margen. Y noten ustedes, hermanos, en 1852, y aquí está en la historia, hermano, el Papa Pío IX se está comenzando a hacer el monumento a Washington aquí en Estados Unidos. Eso es historia americana. Y el Papa quiere colaborar con la construcción de ese monumento a Washington. Y manda un trozo de mármol de los más finos, escogido, para que los arquitectos lo ubiquen y forme parte del monumento de Washington. Las buenas intenciones, Pío IX. Llega ese mármol, lo reciben allí las personas que encargan allí. ¿Pero qué dice el Congreso? No, aquí no tiene nada que ver aquí el Papa. Tiraron el mármol, lo derrumbaron allí. No quisieron saber nada de que el Papa tuviera que ver nada con el monumento a Washington. Después de 2 años, vienen con un tractor, vienen con cadenas, amarran el trozo de mármol y lo arrastran y lo tiran al río Potomac. Y allá está metido en el fondo, ya va a ver dónde está allá. Dice, no queremos saber nada con el Vaticano. No queremos saber nada con la Iglesia Católica. Y no entró, vuelvo a repetir, ese mármol dentro del monumento. 1852. 1951. Ya estamos más cerca, ¿verdad? Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, prepara todo el terreno y prepara todo y ya tiene elegido por primera vez un embajador americano ante el Vaticano y presenta, hermanos, su propuesta al Congreso para que Estados Unidos esté representado legalmente, oficialmente, ante el Vaticano, porque el Vaticano es un Estado. ¿Y qué sucede, hermanos, allí? El Senado le dice, Jarrito, Trumita, te quedas quietito, aquí no camina esto, no va. Y el Congreso de ninguna manera aprueba. Y a Harry Truman lo bajaron. Le dijeron, queda quieto, aquí la Iglesia Católica nada tiene que ver aquí, nosotros no tenemos nada que ver con aquello. 1951. 1984. ¿Cuántos habían nacido en 1984? A ver, levante la mano, a ver cuántos hay aquí. Hay muchos, ¿verdad? Estados Unidos está siendo gobernado por Ronald Reagan, 1984. Él es el presidente. ¿Y qué hace nuestro querido Ronald Reagan? Ronald Reagan elige, él lo elige, allí a William Wilson. William Wilson es el elegido por Ronald Reagan
para ser el primer embajador americano ante el Vaticano. Y lo presenta al Congreso americano. Y 81 votos a favor y 13 en contra. Y William Wilson va al Vaticano representando por primera vez al gobierno americano. Años atrás no quería ni siquiera oír. Ya le he mencionado varios incidentes. Ahora, ¿qué cosa? Allí hay un embajador en el Vaticano americano. ¿Qué han hecho todos los presidentes, Ronald Reagan y todos los que han seguido? Los que ¿qué hacen? ¿Van a dónde? A Roma. ¿Van a ver a quién? Van a ver al Papa. Van a ver allí, hermano, ¿qué cosa? A mantener y estrechar lazos los unos con los otros. Hermanos de este país, país de libertad, este país es esa bestia con cuernitos de cordero. De aquí en adelante va a aparecer como el falso profeta. Y con el poder que todavía no lo tiene. Pero cuando este poder apoye al Vaticano, la herida de muerte será curada. El Vaticano volverá a tener autoridad, volverá a tener poder. Y entonces hará que los grandes y los chicos, los libres, los siervos, los esclavos, se pongan una señal. No es una marca visible, es la aceptación de ellos como autoridad. Y la autoridad de ellos es que ellos tienen el poder de Dios y el poder de cambiar las leyes, y han cambiado el sábado al domingo, y entonces el domingo. Y ya han habido varios intentos, hermano, no es nada nuevo. Varios intentos. Y no lo han hecho todavía, ¿por qué? Porque se ha querido, hermanos, ¿qué cosa? Cerrar todos los negocios, cerrar todos los lugares de diversión el día domingo. ¿Para qué? Para que la gente esté obligada, no tenemos a dónde ir, no tenemos que ir a la tienda, está cerrado, no podemos ir al mercado, está cerrado, no podemos ir al fútbol, está cerrado, no podemos, todo cerrado, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a la iglesia. Y entonces, hermanos, ¿qué? La parte fuerte del negocio, todavía del dinero, dijeron no. Las grandes empresas del deporte, que son las que manejan la mayor parte del dinero del mundo. Vean ustedes, hermanos, los equipos de básquetbol, los de fútbol y todo lo demás de voleibol, todos, hermanos, de allí, dijeron no. ¿Cómo vamos a quitar el domingo? El domingo es la entrada más grande. No podemos. Y, hermanos, todavía ahí está la lucha. ¿Verdad? Está la lucha de cerrar el domingo todo. ¿Para qué? Para obligar a la gente a ir a la iglesia. Ahora, en bien de la defensa común, en vez de la tranquilidad, como dice el preámbulo, va a venir crisis, va a venir un problema X, que yo no lo sé. Pero cuando ese problema, le vamos a echar la culpa ¿a qué? A los gabaonitas. Le vamos a echar la culpa a los adventistas. Y entonces, hermanos, viene, ¿qué cosa? Ahí el dragón, con toda su furia, y la vestita de cuernitos de cordero, hermanos, viene la persecución. Y algo que yo no lo he encontrado en ningún libro. Estoy leyendo como 10 libros de adventistas y no adventistas. Pero hay algo, hermano, que para mí es muy serio. Tremendamente serio. Y me extraña que ninguno de los teólogos todavía, yo no lo he encontrado en ningún libro. Vuelvo a repetir, si usted lo encuentra en un libro, muéstremelo porque yo no lo he visto. ¿Quién es el que manda en este gobierno de Estados Unidos? ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿Quién es? A ver, americano, futuro americano, estamos viviendo aquí. ¿Quién es el que manda aquí? ¿Manda Obama? ¿Quién es el que manda? Manda la Suprema Corte de Justicia. Todos los problemas, hermanos, cuando no hay solución, van a la Suprema Corte de Justicia. Y lo que dice la Suprema Corte de Justicia se acabó. Allí no hay más apelación. Allí no hay nadie a quien más acudir. Eso es la última palabra. Allí se acabó. ¿Cuántos son los miembros de la Suprema Corte de Justicia? Me alegro que haya algunos que saben. Sí, son 9. Ya me gusta que hay unos que saben.
¿Saben ustedes, hermanos, de esos 9 miembros de la Suprema Corte? ¿Saben ustedes que 5 son católicos? Hay mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Hoy se estudia tanto los antecedentes del que va a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Se lo analiza, ustedes han visto, hermanos, si han seguido los periódicos cuando se han nombrado los últimos, hermanos, pasan meses y meses y meses y se le investiga y se le averigua, pero no importa la religión. Allí no se tomaron en cuenta, hermanos, el equilibrio religioso. Hay 5 miembros de los 9 miembros activos de la Iglesia Católica. ¿Qué me está diciendo eso, hermanos de mí? ¿No le dice nada a ustedes eso? A mí, hermanos, me dice un sermón enorme. A mí me da, hermanos, una documentación tremenda. Porque cualquier problema religioso que llegue a la Suprema Corte de Justicia, esos 5 van a votar, ¿que van a votar a favor de los adventistas? Ingenuamente. 5 católicos. Un judío de los 9. ¿Qué va a hacer el pobre judío solo contra los otros 5? Ahí va, ¿qué cosa? Ahí va mayoría absoluta. Ahí es mayoría. Si de los 9 hay 5 que votan, es ley, punto. Los otros 4 se quedaron con su idea, pero los 5 mandan. Y ya tenemos 5 de parte de ellos. Hay 2 protestantes y hay un mormón. Esa es la Suprema Corte de Justicia. Pero, hermano, vuelvo a repetir, a mí me llama tremendamente la atención que hay 5 que ya están. ¿Estamos viendo, hermano, cómo se va preparando el terreno? Ahora, hermanos, ese poder va a perseguir ¿a quién? A los santos del Altísimo. ¿Eres tú uno de los santos del Altísimo? Tú eliges. Si te pones del lado del santo del Altísimo, te van a perseguir. Si te pones tú a querer guardar el 4º mandamiento de la ley de Dios, reconociendo a Dios como el creador del universo, te vas a ver en problemas, porque ese poder te va a perseguir. Y, hermanos, lo más serio de todo, les voy a ser sincero, hermano, me preocupa. Quisiera no tener la preocupación, les soy honesto, quisiera no tenerla. Pero mientras soy pastor de la iglesia, no puedo quitármela de encima. El día que deje de ser pastor de la iglesia, entonces me la voy a quitar. Pero mientras soy pastor de la iglesia, hermano, siento una tremenda preocupación de que muchos de nosotros nos llamamos seguidores del Dios Altísimo. Nos llamamos que creemos en Dios. Y recuerda que hay un mandamiento que es la señal de Dios. ¿Cuán cuidadoso eres hoy de esa señal de Dios? ¿Cuándo comienza ese día del Señor? ¿Comenzó esta mañana? Ah, comenzó ayer. ¿Dónde estabas tú ayer cuando se puso el sol? ¿Dónde están algunos quizás hoy de mañana? Felizmente tenemos la iglesia bastante llena, ¿verdad? Pero posiblemente hay algunos por ahí un poquito descarriados. Y me preocupa mucho. ¿Y esta tarde qué pasa en New Hall? ¿Dónde están los fieles del Altísimo? ¿Estás visitando a la suegra? ¿Estás en la casa de la tía, del tío, del primo, del sobrino? ¿Estás durmiendo la siesta? ¿Estás en la playa si hace calor? ¿Dónde estás? Querido hermano, este estudio que estoy haciendo no lo estoy haciendo para satisfacer curiosidades de nadie. Pero si tú y yo no despertamos a la realidad del tiempo que estamos viviendo, si hoy no estamos afirmados con el sello de Dios,
Si hoy, hermanos, el sábado no es realmente para ti y para mí la señal divina, y la respetamos y la reverenciamos, y hacemos del sábado, hermanos, ¿qué cosa? Nuestro centro de adoración al Dios creador del universo. Si lo descuidamos hoy, cuando esta ley dominical se imponga, cuando la Constitución, hermanos, cambie en bien del bienestar general, en bien de esto y en bien del otro, impongan el domingo. Hermanos, va a ser demasiado tarde para que tú reacciones. Si hoy no te estás afirmando, si hoy no estás tomando la resolución de mantenerte firme y fiel a Dios y hacer del sábado ese sello del Dios divino y lo respetas y lo reverencias en tu vida, hermanos, yo me temo de un fracaso seguro cuando venga ese momento difícil. Y viene, está en la profecía, lo vamos a seguir estudiando ahora. Es lo que resta, hermanos, del Apocalipsis. De aquí en adelante, hermanos, ¿es qué cosa? Es tiempo nuestro. Ya vamos a dejar el tiempo del Imperio Romano. Vamos a dejar Babilonia, vamos a dejar Medo-Persia, vamos a dejar Grecia. Todo aquello ya pasó, todo aquello es viejo. Ahora, hermanos, vamos a estar en nuestros días. ¿Y cuál va a ser, hermanos, tu actitud? Y cuando llega el sábado de tarde y yo vengo aquí a la iglesia y veo 3 o 4 hermanitos por allá dispersos, me da pena y digo yo, ¿dónde están estos fieles hijos de Dios? Si estás dando estudio bíblico, que Dios te bendiga. Si estás haciendo obra misionera, que Dios te bendiga. Si te fuiste a Tijuana para sacarte una muela, que Dios te mande otra muela más. Que te moleste. Hermanos, cuán fácil le buscamos excusas para el sábado, ¿verdad? Que hace frío, que está lloviendo, que hace calor, que me viene una visita, Bueno, no, le podemos buscar todas las excusas. Para Dios no hay excusa, hermano. Y queda contigo. Y haz del sábado, que es el sello de Dios. Haz tú, hermano, la decisión de servirle a ese Dios creador del universo. Y viene la persecución, pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Van a caer 1000 a tu diestra y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te va a tocar. Qué bonito, hermano. Yo no le tengo miedo a lo que va a venir. No le tengo miedo, porque estoy buscando la protección de Dios. Búscala. Ven esta tarde a buscar a Dios aquí. Pasa las últimas horas del sábado, pasa en comunión con el cielo. Ven, dirá, bueno, el programa que no sirve, no me importa el programa. Ven tú a adorar a Dios, entra a este lugar y arrodíllate y órale a Dios y despide tu sábado en tu corazón aquí. Qué bonito, hermano. Podía seguir, pero el tiempo terminó. Pero pensé, hermanos, que sería útil esta documentación que le he dado. ¿Para qué? Para que sepamos dónde estamos y que sepamos qué voy a hacer yo de qué lado. Sin más, hermanos, que Dios les bendiga, mi deseo y oración eterna.